Entonces, vamos a continuar. Vimos la última parte acerca del viento y cómo el viento de aire caliente se transforma en frío y nuevamente este aire frío se vuelve a transformar en caliente. Las diferentes presiones atmosféricas que se dan en los distintos puntos del planeta hacen que el aire se mueva de un lugar a otro. A este aire lo llamamos vientos. Los vientos tienen temperaturas. Los fríos se originan en los polos y los vientos calientes se originan en la línea o zona ecuatorial. Esta propiedad influye, o esta variación de temperaturas, influye en distintas zonas. Los vientos son los responsables de las lluvias, por lo cual tienen un papel importante en la formación de los desiertos. Por ejemplo, en el desierto de Atacama, que es un desierto, hay vientos fríos que están asociados a una corriente de aire llamada Humboldt. Estos no están cargados de humedad. Por eso es frío. Recordemos que el aire caliente es el que provoca esta humedad. Y la corriente de Humboldt es una corriente fría que no está con humedad y por lo tanto no produce lluvias. Mientras que otra corriente llamada la corriente del Niño, esta corriente es cálida, que sí está llena de humedad y estos vientos generan que llueva, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que cuando sucede aquí en el Ecuador el fenómeno del Niño es porque existen constantes y constantes lluvias a causa de esta corriente cálida. ¿A qué? Diferencia de este sector de Atacama, la corriente de fría de Humboldt no hace que esta humedad produzca lluvias, es fría. Otra de las partes que vimos, que son las causantes de la presencia de corrientes marinas, es la formación y ubicación de las costas. Ya vimos del efecto Coriolis, ya hablamos de los vientos. Vamos ahora a la forma y ubicación de las costas. ¿Qué quiere decir esto? El perfil que tiene, o puede decir la forma en que tiene entre agua y tierra, se llama perfil costanero y están en diferentes accidentes geográficos en todo el mundo. Están asociados a todo el mundo. Estos afectan directamente a la dirección de movimiento de las corrientes marinas. El perfil costanero presenta una saliente pronunciada en la punta de Santa Elena, en este caso en el Ecuador, ¿no? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué sucede o han visto la diferencia cuando las olas entran a la playa a que cuando la ola choca con un acantilado? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando las olas... Licenciada, no le escucho muy bien. ¿Qué sucede, digo? ¿Qué sucede cuando si han tenido la oportunidad de viajar a la playa? ¿Qué sucede cuando las olas entran normalmente a la playa? ¿Y qué sucede cuando las olas están al borde de un acantilado o de una montaña, de un pedazo de tierra? Chocan, ¿verdad? Las olas chocan. ¿Y qué sucede? Se regresa. Esa agua se regresa. Cuando las olas chocan con un perfil de tierra, chocan y regresa. Eso es lo que sucede a debajo, ¿cómo les explico? A debajo ya en el mar, en el perfil costanero. Entonces, estas corrientes marinas chocan con la tierra y se desvían o toman un rumbo diferente
cómo sucede cuando las olas chocan con la tierra y se regresan. A diferencia de que cuando las olas entran a la playa, estas no regresan de forma agresiva, sino se vuelve a entrar y otra vez vuelve a salir otra ola, ¿verdad? Esto es lo que sucede en la saliente pronunciada de la puntilla de Santa Elena. ¿Cuál es la puntilla de Santa Elena? Cuando ustedes dibujan el mapa del Ecuador, en la provincia de Santa Elena hay una punta salida. Entonces, esto hace que choque, el agua choca en esa puntilla y se regresa, ¿cierto? Y se regresa. Así es como causan la dirección de las corrientes marinas. La salinidad del agua. Las corrientes marinas pueden tener variada cantidad de sal disuelta en sus aguas. Esto hace que mientras más salinidad exista, el agua sea más densa, ubicándose en zonas más profundas y tomando en cuenta que la temperatura es más baja al no recibir de forma directa los rayos solares. ¿A qué nos referimos con esto? Que cuando el sol, los rayos solares topan el agua, la calientan, ¿verdad? Topa el agua, calienta, o topa cualquier superficie y la calienta. Pero ¿qué sucede cuando esto está más profundo, es más abajo? El sol ya no va a penetrar, el sol ya no va a llegar. Y esto va a causar que las temperaturas sean más frías, más bajas. Y esto también va a causar que la sal del agua sea más densa, más pesada. Por eso no sé si ustedes han escuchado en documentales que no se puede bucear hasta ciertos metros debajo del mar porque la presión del agua les aplasta, porque el agua se convierte, eh, se hace pesada. Entonces ya no es posible seguir investigando, por ejemplo, los buzos hasta ciertos metros pueden bajar, pueden sumergirse en el agua, porque después el agua primero es fría, porque no llegan los rayos del sol. Y segundo, la presión del agua ya es más difícil nadar y se vuelve más pesado. Esto también es causa de que las corrientes marinas se produzcan. Puede tal vez que de la misma manera que la roca choque sobre esta agua más densa, más pesada, más espesa y se dé un cambio de dirección. Entonces, así es como se forman las corrientes marinas, por el efecto Coriolis, que era el movimiento de la Tierra, de rotación, por los vientos, por la forma de ubicación de las costas cuando choca el agua con la tierra y cambia de dirección, y la salinidad del agua. Vamos ahora a mirar dos datos interesantes. Ayúdanos, Esmeralda, con la lectura, por favor. Durante el día, la Tierra se calienta más rápido que el agua. Por consiguiente, cuando el aire entra en contacto con la Tierra, se calienta y sube, por lo que es reemplazado por el aire frío que estaba en contacto con el mar. Esto se conoce como brisa marina. Brisa marina. Ustedes han tenido la oportunidad de cuando visitan las playas de Ecuador, cuando están en la playa y sienten un viento, ese viento que hay en el mar. Es refrescante, dice, ese viento refrescante. Y es porque esa brisa que o viene rozando el mar. Y recordemos que es cuando, ¿qué pasaba si el aire topaba el mar? Se enfriaba, decía, ¿no? En la parte de arriba, se enfría. Entonces, esta corriente de aire que existe es fría, mientras que el ambiente en el que estamos está caliente. Entonces, ¿qué nos muestra aquí en el gráfico? Que el aire frío entra
choca con la tierra que está caliente y se transforma en aire caliente y sube a la superficie, lo que estábamos hablando. A esto se le llama brisa marina. Ayúdeme, Gladys, con la lectura. ¿Qué sucede ahora durante la noche? Durante la noche ocurre lo contrario. El agua tiene mayor temperatura que la tierra, por lo que la dirección del viento cambia y ahora va desde la tierra hacia el mar. Por ello se denomina brisa terrestre. Este fenómeno no solo se presenta en el mar, sucede cerca de las masas de agua y en todo el planeta. Brisa terrestre. Aquí sucede lo contrario. Cuando cae la noche, el ambiente, la tierra en donde estamos, se enfría, porque ya no hay rayos solares, entonces ya se enfría. Pero ¿qué sucede con el agua? El agua estuvo recibiendo los rayos del sol todo el día. Entonces en la noche el agua está caliente. Sucede lo contrario a la brisa marina. Aquí, en cambio, entra el aire caliente o sale el aire frío de la tierra, topa el agua y se transforma en caliente. Por eso igualmente en la playa, en las noches recibimos ese aire más caliente que a comparación del día. Tom- Tomen en cuenta cuando se vayan a la playa eso, que durante el día la brisa marina que entra es refrescante. Y en la noche, cuando ya hace un poco más de frío, esa brisa vuelta es caliente, ¿verdad? A eso llamamos, entonces aquí está una explicación de por qué la brisa de la mañana o del transcurso del día es un poco más refrescante, a que la brisa de la noche es más caliente. Y esto no ocurre solamente en el mar, también donde hay masas de agua, puede ser ríos, puede ser lagunas, entonces está caliente y estas brisas, estos vientos, topan y se produce una brisa más caliente. Vamos a hablar acerca de la temperatura del agua. La temperatura del agua influye y modifica el clima de las zonas costeras de los continentes. Las corrientes cálidas mitigan el frío invernal y las corrientes frías mitigan el calor veraniego. Además, el contenido de sal en los océanos disminuye la temperatura a la que se congela el agua. Esto es a lo que nos referíamos tanto en la brisa terrestre como en la brisa marina, que existen estas temperaturas del agua donde las corrientes cálidas mitigan al frío, o sea, eh, se chocan con el frío, y mientras las frías también se chocan con el calor. Este gráfico que está aquí, estos círculos, es el viento, ¿no? Esto es el viento y en la dirección que va. Las corrientes calientes se trasladan de la zona ecuatorial a los polos. El agua tiene la capacidad de contener o de concentrar el calor, que facilita transportar, que permite transportar este calor. Como se concentra el calor, también lo transporta. Las corrientes frías, en cambio, producen un efecto contrario. Llegan a la zona ecuatorial y refrescan el clima cálido. Miren lo que sucede, lo que hablábamos de esto que les leí, que se hace un círculo, que el aire se enfría, que el aire está caliente en la línea ecuatorial, pasa por los polos, el aire se enfría, vuelve a topar el agua, se empieza a calentar para llegar otra vez a la línea ecuatorial y se vuelve otra vez el aire a calentar, ¿verdad? Y esto es lo que nos dice aquí.
Entonces, los climas calientes en la zona ecuatorial y climas fríos o temperaturas frías de los que están cerca a los polos. ¿Y cómo sucede esto? Estas corrientes de aire refrescan al caliente, o sea, enfrían al caliente, y el aire caliente calienta a los climas fríos. Por ejemplo, en las costas de Manabí, en la temporada o en los meses de junio a septiembre, octubre, observamos a las famosas ballenas. Estas ballenas, por lo generalmente, habitan zonas frías, aguas frías, y buscan este calor para poder reproducirse y para poder proteger a sus crías. Entonces, por eso es que las ballenas en ese tiempo vienen, porque están en agua fría y vienen para reproducción y protección de en busca de calor, como se diría, en busca de calor para formar un nuevo hogar, una nueva familia. Y migran, se podría decir, migran del agua fría a aguas más cálidas que en la línea ecuatorial ofrece. Vamos a ver ahora la influencia de las corrientes marinas. En este gráfico que ustedes están mirando, es un gráfico de las corrientes marinas, donde las flechas de color rojo son corrientes marinas calientes y las flechas de color azul son corrientes marinas frías. Yo les pregunto a ustedes, en todas las playas, todas las playas en sí de todo el planeta Tierra, ¿ustedes pueden meterse? Creo que no. No, ¿verdad? Porque si observamos aquí en este mapa, en la parte superior, tenemos corrientes frías. Entonces el agua va a estar fría. Todo esto que se acerca al polo norte, estas corrientes van a ser frías. Son playas, en sí son playas, pero no es como la playa del Pacífico que nosotros tenemos, que sucede todo lo contrario. ¿Qué sucede aquí en las costas? Miren, desde Miami, vamos, Panamá, Colombia, Perú. Son aguas calientes, ¿verdad? Al igual que el otro lado que nos rodea. Son aguas calientes. Entonces, no en todas las playas podemos visitar en sí como playas. Por eso, en España, se podría decir en esta época que empiezan los fríos, ya las playas ya no te puedes meter porque ya son extremadamente frías. Pero también existen las corrientes del viento. Estas eran las corrientes marinas, las que están debajo del mar. Y estas son las corrientes de aire que están en la superficie, están en la atmósfera. ¿Y cómo es su dirección? Ustedes pueden mirar, pueden observar que en sí no tiene ¿qué se puede decir? Una dirección continua. A veces cambia de dirección o va directamente o sube o baja o va a la derecha, dependiendo de la línea ecuatorial, que es de esta de aquí donde estamos nosotros. Esta línea, latitud cero, como llamamos, ¿no? Este es una imagen de los patrones, las direcciones del viento en todo el mundo.
Entonces, con ustedes hemos visto el clima, los factores que hacen que el clima cambie. Entre ellos estaba la corriente marina y cómo se forman las corrientes marinas. Todo era por el viento, el efecto Coriolis, la salinidad del agua y el perfil costanero que tenga. Haciendo referencia a eso y siguiendo su texto, vamos a ver cómo son o cómo funcionan o cómo influyen las corrientes marinas en el clima del archipiélago de Galápagos. Vamos a leer. Esmeralda, ayúdanos con la lectura. Corrientes marinas que influyen en el clima del archipiélago de Galápagos. Hacia Galápagos fluyen dos corrientes marítimas, la fría de Humboldt y la cálida del Niño, debido a su ubicación justo en la línea ecuatorial. La corriente de Humboldt nace en el sur de Chile, sube a lo largo de la costa de Perú y al llegar a Cabo Blanco se divide en dos ramales. La marina, que toma la dirección oeste, y la otra, el ramal costanero, sigue por la costa ecuatoriana hasta la altura del Golfo de Guayaquil y luego tuerce hacia el oeste. El ramal costanero o ecuatoriano es el que pasa por Galápagos, influyendo en el clima, flora y fauna de las islas. Se esperaría que Galápagos, ubicado en pleno Ecuador, fuera un exuberante paraíso tropical con abundante vegetación y un clima tórrido. Como sabemos, este no es el caso. La precipitación anual en la parte baja de las islas es apenas de unos 60 a 100 Milímetros. milímetros. La temperatura del aire oscila entre 21 grados centígrados y 29 grados centígrados. Y la del mar, y la del mar es muy baja, está entre 5 grados centígrados y 10 grados centígrados. Esta corriente marina de agua fría produce inversiones térmicas que impiden la precipitación pluvial y generan zonas muy secas en las partes terrestres cercanas a la corriente. El agua fría de esta corriente contiene nitratos y fosfatos procedentes del fondo marino de los que se alimenta el fitoplancton, el cual se reproduce rápidamente, favoreciendo así el desarrollo del zooplancton. El conjunto de estos seres minúsculos de origen animal y vegetal constituye el plancton, base de alimentos de los peces y de otras especies mayores como las ballenas. Gracias, Esmeralda. Miren que nos dice que en el archipiélago de Galápagos no es ciertamente que es un paraíso tropical. ¿Por qué? Porque por ahí oscila entre los grados de 5 y 10 grados centígrados, extremadamente frío, ¿no? Es frío. Y en una temperatura máxima de 21 a 29 grados centígrados. La corriente de Humboldt pasa por el archipiélago de Galápagos, dice, pasa por ahí y hace que influya en el clima, en la flora y en la fauna, haciendo también así zonas muy secas, porque recuerdan que yo les leí acerca de la corriente de Humboldt que decía que esta no produce humedad y por ende no produce lluvia y se transforma en una zona seca, en una zona árida, en una zona desértica, ¿verdad? Entonces eso es lo que sucede en las Islas Galápagos. Así que no es tanto un paraíso tropical. Esta corriente hace que se produzca a los famosos plancton. ¿Saben cuáles son los plancton? ¿Han visto Bob Esponja?
y al plancton, bueno, ahí está representado prácticamente como, pero son seres vegetales y animales que se producen debido a esto y son alimento de especies y de diferentes especies de peces y ballenas, dice, ¿verdad? Así que las Islas Galápagos no es como lo pintan es un lugar paradisíaco enfrente se me fue el nombre, algo diferente, ¿no? Como a su paisajes, pero en sí, hablando de climas, hablando un poquito más científicamente, es árido y es debido a la corriente de Humboldt. Continuamos, Gladys, con esta parte de la lectura. Listo, licenciada. El plancton, sí, ¿verdad, licenciada? Sí, El plancton es necesario para la conservación de toda la vida marina en las Islas Galápagos. Al aumentar el plancton, los peces se multiplican, lo que proporciona abundante alimento para los pescadores y las aves marinas. De esa manera, la corriente rige el destino de los organismos vivos, tanto para su alimentación como para su depredación gracias. por otros organismos de la cadena trófica. Otra corriente que afecta el clima de las islas es la corriente cálida del Niño, que aparece típicamente en Navidad. Por eso se conoce con este nombre. Esta corriente, como evento marítimo, ocurre cada año frente a las costas del Pacífico, a la altura del Ecuador y Perú. Su aparición es mar adentro en un sector recorrido por la corriente fría de Humboldt. La llegada de esta corriente en diciembre produce la disminución del plancton que normalmente se desarrolla en la corriente fría de Humboldt y por consiguiente ocasiona daños para la industria pesquera y para la supervivencia de las aves marinas de la zona. En algunos años el Niño viene con mayor intensidad, traspasando los límites normales, por lo que las aguas cálidas ocupan un amplio sector del Pacífico ecuatorial y permanece en ese estado un año y más. Ahí se registran temperaturas superiores a las habituales, lluvias intensas e inundaciones, es decir, un significativo cambio climático con repercusiones muy negativas para la cadena trófica. Gracias, Gladys. Así como la corriente Humboldt, que es la corriente fría, favorece a las Islas Galápagos con el aparecimiento de estos seres minúsculos plancton, también aparece la corriente caliente o la corriente cálida del Niño, que produce que ya no se crean o ya no se hagan más planctons y así baja la cadena alimenticia de la fauna de ese lugar y también hace que produzca lluvias intensas o inundaciones cuando se viene con intensidad, ¿no? De acuerdo en que aquí en el Ecuador, a años pasados, la verdad, hubo la noticia del fenómeno del niño que llegó al Ecuador. Entonces se refiere a eso, a la corriente del niño. Y se lo llama así porque esta corriente ocurre cada año por las fechas de diciembre. Entonces, en aquellos investigadores les han puesto la corriente del niño. Entonces, tanto como la corriente fría, que es la de Humboldt, como la corriente cálida, que es la del Niño, llegan al archipiélago de Galápagos y hacen en sí, provocan cosas buenas y también provocan cosas malas. En esto que hemos leído, ¿qué corriente beneficia más al archipiélago de Galápagos?
¿La corriente de Humboldt o la corriente del Niño? La corriente del Humboldt. La corriente del Humboldt. Aunque las Islas Galápagos tengan un poco de suelo árido, sea un poquito desierto, la corriente de Humboldt es la que más beneficia, ya que hace que la cadena alimenticia de toda la fauna que en ella hay sea productiva, la pesca y todo. Porque recordemos que aparte de que las Islas Galápagos es un atractivo turístico, tiene una gran variedad de fauna exótica, de animales, ¿no? Que las tortugas, que los peces, que las focas, que entonces la que más le beneficia es la corriente fría de Humboldt. La corriente cálida del Niño tiene gran influencia en el clima de todo el globo. Los dramáticos acontecimientos se registran a gran escala en diferentes países con efectos devastadores, incluso para los seres humanos. Hace que se produzcan inundaciones, ¿no? La corriente del Niño. La evaporación del agua genera nubes, tipos que generan fuertes cargas de lluvia y de precipitaciones. El aumento de la temperatura del mar provoca evaporación, esto provoca lluvia y empiezan las precipitaciones. Aquí también entran las corrientes marinas, el viento y todo eso, ¿no? La importancia de las corrientes marinas de Humboldt y el Niño. Las corrientes oceánicas influyen en la acumulación de oxígeno, distribuyen nutrientes, facilitan o dificultan la navegación, son necesarias para la supervivencia de los seres vivos. En este caso, en en el archipiélago de Galápagos favorece la corriente de Humboldt porque se producen estos animalitos que es para los plancton, que son para los alimentos, y mientras que la corriente del Niño favorece en las costas del Pacífico para la reproducción de las ballenas. Entonces, cada uno tiene su favor y su en contra. Regulan el clima de todo el planeta. Regulan el clima de todo el planeta. La importancia de las corrientes marinas en el clima de Galápagos es fundamental, ya que al mezclar el agua fusionan como dos grandes termostatos que regulan su clima y el de todo el planeta. Debido a esto, son estudiadas con detenimiento para pronosticar el clima de los siguientes meses. Así es como entonces aquellos que pronostican el clima lo hacen. Estudian a las corrientes tanto de Humboldt como del Niño y hacen un detenimiento para pronosticar el clima. Las corrientes son necesarias para la supervivencia de los ecosistemas del archipiélago y de todo ser vivo en el planeta, en la Tierra, puesto que son los medios de distribución de energía de calor de las zonas tropicales hacia los polos, a través de flujos superficiales y condensados con corrientes profundas y frías de origen polar que se mueven hacia el Ecuador. Si no existieran, el océano sería como un organismo sin circulación sanguínea y formarían zonas con condiciones extremas. Puede ser demasiado frío o demasiado calor, donde la vida sería imposible. Entonces, miren qué importante que son estas corrientes. Sirven como termostato, dice que si es que en un lado, por ejemplo en los polos norte, está mucho frío, la corriente de aire caliente llega para que esto, como para calentarles un poco. Mientras que en la línea ecuatorial hace mucho calor, viene esta corriente fría a refrescarnos. Entonces, ¿qué dice? Que si es que estas
corrientes no existieran, sería como un organismo sin circulación y la vida sería imposible. Hasta ahí nos vamos a quedar con la materia de ciencias naturales y voy a pensar acerca de qué les voy a mandar de tarea de esto. Es un tema muy interesante esto de las corrientes. No sé si pusieron atención de las corrientes marinas, cómo se forma el clima. Entonces ahí pudimos deducir por qué sentimos frío, por qué sentimos calor. ¿De acuerdo? A esto también se derivan muchas cosas como la contaminación ambiental, el calentamiento global, que son factores que también inciden en el clima. Pero eso no lo vimos el día de hoy, vimos más bien cómo afectan estas corrientes al archipiélago de Galápagos.